Hoy vamos a continuar entonces con esta lección número 6 de Deuteronomio, que se titula Eres pueblo consagrado a Dios. Y corresponde a Deuteronomio capítulo 13, versículo 1 al 16-17, de los cuales el versículo central va a ser Deuteronomio 14:2, donde dice: porque eres pueblo consagrado al Señor tu Dios. Él te eligió de entre todos los pueblos de la tierra para que fueras su posesión exclusiva. Ahí podemos ver el centro de este estudio de hoy, donde demuestra un poco la voluntad de nuestro Dios hacia su pueblo, que nosotros somos un pueblo sagrado, consagrado a Dios, y que Dios fue quien nos ha elegido de entre todos los pueblos de la tierra. Somos tan afortunados y bendecidos de que Dios nos pueda elegir de tanta gente para que nosotros fuéramos su posesión exclusiva. Vamos a comenzar entonces con la parte número 1, donde se subtitula Falsos profetas, comidas y acerca de diezmo son las advertencias. Nosotros estamos estudiando el sermón de Moisés. Moisés, ya siendo un hombre muy grande, cerca de los 120 años, ya está a la entrada de la tierra de Canaán. Él ha estado guiando al pueblo de Israel durante 40 años en el desierto y está a punto de entrar, pero debido a que Dios no le ha dejado entrar a Moisés, Moisés en este momento está abocado a darles instrucciones, exhortaciones a través de su sermón recordatorio para el pueblo de Israel, que es la nueva generación, no los que salieron de Egipto, sino es una generación que nacieron en el desierto, es una segunda generación. La primera generación que salieron de Egipto murieron todos en el desierto por la desobediencia a Dios. Dios ha decidido directamente que la generación de sus padres falleciera en el desierto durante esos 40 años de deambular por el desierto, y con esta nueva generación, que son sus hijos y son más obedientes, Dios está decidido a que esta nueva generación solo que entrase a la tierra prometida. Y entonces, antes de entrar, como ellos no van a ver más a Moisés dentro de Canaán, Moisés está dando como su último testamento, como sus últimas palabras de exhortación y de consejo hacia esta nueva generación del pueblo de Dios que van a entrar a través de Moisés. Dios le está dando estas palabras. Estamos entonces viendo en este segundo sermón de Moisés y vamos a ver qué es lo que está exhortando y qué son las palabras de Dios que Moisés está recordando al pueblo de Israel joven. Dice la pregunta: ¿qué debe hacer el pueblo de Israel con los profetas o visionarios que se levanten con señal o prodigio para hacerlos rendir culto a otros dioses? Dice el versículo 1: cuando en medio de ti aparezca algún profeta o visionario y anuncie algún prodigio o señal milagrosa, si esta señal o prodigio se cumple y él te dice: vayamos a rendir culto a otros dioses. Ahí dice dioses con minúscula, por lo tanto son ídolos. Dice esos dioses que no has conocido todavía. Dice: no prestes atención a las palabras de este profeta o visionario, dice Dios. El Señor tu Dios te estará probando para saber si lo amas con todo el corazón y con toda el alma. Solamente al Señor tu Dios debes seguir y rendir culto. Cumple sus mandamientos y obedécelo. Sírvele y permanece fiel a él. Versículo 5 continúa diciendo: condenarás a muerte a ese profeta o visionario por haberte aconsejado rebelarte contra el Señor tu Dios, que te sacó de Egipto y te rescató de la tierra de esclavitud. Así extirparás el mal que haya en medio de ti, porque tal profeta habrá intentado apartarte del camino que el Señor tu Dios te mandó que siguieras. Bueno, este consejo dice es que ustedes, cuando entren a la tierra prometida y por ahí aparece algún profeta o un visionario. ¿Qué es un profeta? Un profeta es aquel que revela, en realidad, la voluntad de Dios hacia el pueblo.
Y llamamos un falso profeta cuando este profeta revela voluntades en contra de Dios. Por eso un falso profeta es aquel que hace que su pueblo se aleje de Dios, se aparte del camino que el Señor le mandó que siguiera. Y cuando habla aquí del visionario, es aquel chamán o aquel hombre el cual sueña y a través de sueños trata de predecir el futuro, o a veces a través de sueños él trata de predecir algún futuro y debido a estas señales, él está diciendo, mira, en realidad quiero que vayas a ver a otro Dios que te va a bendecir. Entonces la idea de este falso profeta es de alejar del camino de Dios y que vaya a adorar a otro Dios y no al verdadero y único Dios que es nuestro Dios Jehová en ese momento. Entonces lo que Dios ordena al pueblo de Israel es que justamente a este profeta o visionario, por más que haga señales y obra de prodigio, directamente si esa obra está destinada a apartarte del camino de Dios, entonces mátalo, dice. Directamente mátalo, dale muerte a ese profeta por haberte aconsejado rebelarte contra el Señor tu Dios, dice. Por lo tanto, lo que Dios dice es terminantemente, dale muerte a ese profeta, con el objetivo de entonces de extirpar, dice aquí la palabra, extirpar el mal que haya en medio de ti, porque tal profeta habrá intentado apartarte del camino que el Señor tu Dios te mandó que siguieras. Bueno, este es el primer consejo, diciendo, vas a encontrar, va a aparecer unos falsos líderes. ¿Y cómo nos damos cuenta de esos líderes? Porque te va a tratar de hacer apartarte de Dios. Te va a tratar de persuadir para que no cumplas las cosas de Dios. Te va a decir, no, hoy cómo vas a ir al estudio bíblico, estás cansado o tienes que hacer otras cosas, también tienes que ocuparte de tu familia, de tu salud y todas otras cosas. Persuade para que uno no se dedique en la palabra de Dios, por ejemplo. Entonces todo ese tipo de persuasiones que el enemigo puede hacer para que uno se aparte del camino de Dios, de conocer la palabra, porque para que uno pueda seguir el camino del Señor tenemos que conocer la palabra de Dios. Y si no conocemos la palabra de Dios no sabemos qué camino seguir. Por tanto es terminante, es obligación de que un pueblo de Dios escuche la palabra de Dios y la aprenda para conocer la voluntad de Dios a seguir. El hecho del primer engaño, la primera persuasión que hace el enemigo hacia el pueblo de Dios es alejarlo de la palabra de Dios. Y dice primero tus cosas, no primero las palabras de Dios, primero tus cosas. Entonces ya ahí tenemos que estar dando cuenta que estamos siendo ya engañados por el enemigo. Porque estos profetas son hombres que son instrumentos del enemigo, Satanás, o demonios que está utilizando a este hombre como un instrumento para poder engañarlo, para poder persuadir, para alejar de Dios. Entonces, primera cosa que Moisés está diciendo es, cuando haya unos líderes falsos, trata de eliminarlos. Y no es solamente no escucharlos, directamente lo tendrá que matarlo para que él no siga existiendo en la vida del pueblo de Dios. Y así extirparás. Extirpar significa directamente amputar, cortar y tirarlo para que no exista eso más en el pueblo, para que todo aquel mal hay que sacarlo y extirparlo. De esta manera nosotros tenemos que entender hoy día espiritualmente que puede haber a lo mejor estas voces de un profeta, ya sea visible o invisible. Puede ser un amigo, puede ser un pariente, esposa, esposo o hijos, familiares que nos pueda persuadir. Entonces eso es la voz del enemigo. A veces esa voz del enemigo puede venir en forma invisible dentro de mi corazón, a susurrar a mis oídos y hacer que yo me dedique más a mis cosas o tratar de que yo me aleje de Dios. Entonces ya cuando nos damos cuenta que uno se está alejando de Dios o está dando pasos para apartarse del camino del Señor, inmediatamente nos damos cuenta que aquí hay un enemigo de por medio que me está tratando de llevarlo hacia el lado opuesto del Señor, lo cual es la voz de un profeta o visionario falso, que es del enemigo. Aquí podemos ver
que Dios utilizó milagros y poderes sobrenaturales. Si nosotros vemos la Biblia, Dios hace muchos milagros y poderes sobrenaturales, pero el objetivo de estos milagros y poderes sobrenaturales de Dios es para anunciar y testificar, para llevar a cabo la voluntad de Dios. Dios siempre, para hacer su obra, para demostrar que nuestro Dios es el verdadero Dios, por ejemplo, en Egipto mostró sus poderes en las 10 plagas, abrió el Mar Rojo, abrió la roca para derramar agua en Refidim. Todo ese tipo de señales milagrosas y poderes sobrenaturales era para testificar que Dios es el verdadero Dios. Pero si algún prodigio o la señal milagrosa que puede ocurrir va en contra de la voluntad de Dios o para alejar de Dios, hay que rechazarlos. Por lo tanto, si nosotros vemos, no tenemos que creer en todos los milagros. Si ese milagro está abocado a ratificar y testificar la voluntad de Dios, eso viene de Dios. Pero si nosotros vemos señales y prodigios que nos hace alejar de Dios, o para que realmente pueda aparecer algunos falsos profetas que tratando de sanar enfermedades pide dinero, el objetivo de esa señal no es para glorificar a Dios, sino para enriquecer a una sola persona que es un falso profeta. Por lo tanto, tenemos que empezar a discernir bien qué tipo de milagros vienen de Dios y qué tipo de milagros pueden venir del enemigo Satanás. Porque saben que es hasta Satanás, sí, Satanás puede hacer uso de sus artimañas de engaño para alejarlo de Dios, y también Satanás tiene poderes para hacerlo. El ejemplo claro es como también Satanás, ¿se acuerdan? Llevó a Jesucristo cuando estaba haciendo los 40 días de ayuno en el desierto. Satanás llevó hasta un alto templo a Jesús y también pudo mostrar visiones a Jesús de la riqueza del mundo para persuadir a Jesús. Por lo tanto, Satanás también tiene poderes de persuasión, tiene poderes para poder demostrar algún efecto sobrenatural para que la gente pueda ser fácilmente engañado. Pero tenemos que empezar a ver que es ese tipo de señales, prodigios que Satanás realizó sobre Jesús. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo era para que Jesús traicionara a Dios. Estaba persuadiendo para que él se rindiera a adorarle a Satanás. Por lo tanto, toda esa obra que Satanás hace en la vida, señales sobrenaturales, si esto está abocado a acercarse a Dios o hacer la voluntad de Dios, eso es de Dios. Pero si lo aleja a uno de Dios, en vez de darle la paz que nos da el Espíritu Santo, nos da incertidumbre, nos da preocupaciones y dudas, además nos hace que vayamos a beneficiar a cierta persona o que vayamos a adorar otros dioses, en fin, todo lo que sea contrario a la voluntad de Dios, por más que sean obras milagrosas, no vienen de Dios. Por lo tanto, a los falsos profetas podemos reconocerlo a través de sus frutos. ¿Y cuál es el fruto? El fruto de la profecía, el fruto del profeta es de hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, si vemos en ese profeta que la voluntad de la palabra de Dios se hace efectiva, ese es un verdadero profeta. Pero por más milagros que haga, si en ese profeta no se ven los frutos de la voluntad de Dios hacerse, entonces eso es un falso profeta. Amén. Entonces ese tipo de discernimiento es lo que está diciendo que debemos hacer. Pero sin embargo aquí lo que dice es directamente hay que matarlo, hay que exterminarlo, hay que extirpar el mal en la vida de uno. Esto nos está dando idea de que cuán terminante y estricto debemos ser contra aquellos que nos persuadan para alejarnos de Dios. Hay que cortarlo, hay que amputarlo directamente. No queremos que eso entre en nuestra vida. Si existe ese mal y engaño en nuestra vida, extirparlo, sacarlo totalmente de nuestra vida. Eso es la orden que Dios le da a través de Moisés al pueblo de Israel. Esto lo hace así porque justamente en el futuro ustedes van a ver cuando nosotros vamos a seguir aprendiendo la palabra, que cuando Israel entra a Canaán van a aparecer hombres que van a persuadir, falsos profetas, van a ver aquellos brujos, hechiceros que van a persuadir
a los israelitas para que adoren a otros dioses, a los ídolos. Y Israel termina adorando a ídolos. Por lo tanto, está Dios dando este aviso de antemano para que no ocurra eso, para que escuche. Cuando suceda eso, que se dé cuenta y recuerde la palabra de Dios que le dijo a ellos. Pero lamentablemente el hombre es débil, Israel se olvida de estas palabras, no escucha y finalmente va a adorar a ídolos. La pregunta número 1 siguiente dice: ¿qué se debe hacer si alguien de la familia de uno o su amigo del alma persuada de rendir culto a otros dioses? Ahora no es un falso profeta el que persuada, es alguien allegado a uno, puede ser la familia. Versículo 6 dice: si tu propio hermano o tu hijo o tu hija o tu esposa amada, fíjense, o tu amigo íntimo, todo cercano, trata de engañarte y en secreto te insinúa diciendo: vayamos a rendir culto a otros dioses, dioses que ni tú ni tus padres conocieron, estos son nuevos dioses. Entonces no le prestes atención. Dioses de pueblos cercanos o lejanos que abarcan toda la tierra. No te dejes engañar ni le hagas caso, dice Dios. Tampoco le tengas lástima. No te compadezcas de él ni lo encubras, ni dudes en matarlo, dice. Fíjense, seres queridos, si te engaña, dice, no dudes en matarlos. Al contrario, sé tú el primero en alzar la mano para matarlo y que haga lo mismo todo el pueblo. Apedréalo hasta que muera, porque trató de apartarte del Señor tu Dios, que te sacó de Egipto, la tierra donde eras esclavo. Bueno, esta palabra es bastante fuerte. Está diciendo: si inclusive tus seres queridos, como tu hermano, tu hijo, tu hija, o tu esposa amada, o tu amigo íntimo, te trata de engañar para quitarte del camino de Dios y te trata de persuadir para que vayas a adorar a otros dioses, entonces eres tú el primero en apedrearlo y matarlo. Bueno, hoy día nosotros, ¿cómo tomamos esta palabra? Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros, si me está insinuando mi esposa, en lugar de ir a la iglesia, en lugar de ir a escuchar la palabra, que vaya un día a ir de paseo de la familia, ¿qué tengo que hacer? Entonces, ¿matar a ella? No, por supuesto que no. No lo tomemos de esa manera. Aquí lo que está dando claramente es la señal en ese momento. Esta palabra dio Dios a los israelitas en aquel momento para que corte por lo sano, para que termine, para que esas personas no sigan infectando al pueblo de Dios con engaños, para que vayan a adorar a ídolos. Lamentablemente el pueblo de Israel se deja engañar. Aquí hay un ejemplo claro. Ustedes saben que Salomón, por ejemplo, era el rey de Israel. Él al principio era un buen rey porque él adoraba a Dios, rendía culto a Dios únicamente. Pero para ir expandiendo su reino, Salomón, la manera de ganar terreno de otros reinos era de casarse con las princesas de ese reino, por ejemplo. Por lo tanto, ¿se acuerdan que Salomón tenía muchas esposas? La razón por la cual tenía muchas esposas es porque esas esposas eran princesas de aquellos otros reinos vecinos. De tal manera, si uno contraía el matrimonio con esa princesa, ese terreno pasaba a ser de su dominio. Y de esa manera, él empieza a ganar territorio, pero a su vez, él se ha casado con princesas que no adoraban a Dios, sino eran gentiles que adoraban ídolos. Entonces, estas esposas que venían a él, venían con sus ídolos y le pedía a Salomón que adorara a esos ídolos. Por lo tanto, Salomón termina finalmente, debido a estas esposas que les persuade a rendir culto a los ídolos, Salomón termina rindiendo culto a los ídolos. Por lo tanto, esta palabra que Dios está advirtiendo a través de Moisés se hizo realidad a muchos reyes en ese momento. Por lo tanto, para que no ocurra eso, para la bendición del pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios siga consagrado a Dios, sea santo y no adore a ídolos, sino únicamente a Dios, Dios le está diciendo: córtalo, extirpalo, directamente para que esa persona no exista en tu vida. Entonces, de esa manera tenemos que ser cautelosos, tomarlo muy a serio, de que realmente toda obra
toda cosa que me pueda apartarme de Dios, de la buena voluntad y la palabra de Dios, debe ser cortado por lo sano. Bueno, esta es la voluntad de Dios hacia su pueblo. Dios ordena apedrear hasta sus seres queridos, fíjense, si ellos persuaden a adorar a otros dioses. Aquí está mostrando cuán estricto es el de no dejarse engañar para dejar a Dios, para no alejarse de Dios y para no adorar a otros dioses. Debemos ser muy terminantes y muy estrictos, muy serios en este tema, el de no dejar que otras cosas nos puedan persuadir. Entonces, ¿a qué llamamos otros dioses? A lo mejor nosotros no estamos adorando a otros ídolos. Ídolo no es solamente una imagen de un dios. Toda aquella cosa que ama a uno más que a Dios, a eso se llama ídolo. Por lo tanto, si yo amo más, por ejemplo, hay hermanos que todos los domingos se van a jugar al golf y no le importa si ese día hay que ir a la iglesia a escuchar la palabra de Dios o rendirle culto a Dios. A él lo más importante es ir con los amigos a jugar al golf, por ejemplo. Para esa persona el golf es un ídolo. Toda aquella cosa que ama a uno más que a Dios, toda aquella cosa que uno le da más prioridad que a Dios, a eso se le llama ídolo. Uno está adorando algo más que a Dios. Entonces eso es un ídolo. Por lo tanto, hoy día nosotros tenemos que empezar a pensar seriamente en qué le estamos dándole más prioridad a Dios. A uno puede llegar a ser el dinero, a otros puede llegar a ser sus hijos, otros puede ser su esposo o esposa, o a veces uno puede ser el trabajo, en fin. Toda aquella cosa que yo le dedique más tiempo y le dé mayor prioridad que a Dios, eso para Dios es un ídolo. Debemos darle prioridad a Dios, porque Dios en mi vida tiene que ser el número uno. Por eso dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. No hay otra cosa más importante que el reino de Dios y su justicia en mi vida. Así debe ser, es la orden que Dios Jesús nos pone. Y una medida tan drástica hasta el de matar, una medida determinante de matar, era porque si dejaba que siga rodeando mi vida seres queridos, va a terminar al fin y al cabo adorando uno a otros dioses. Nos va a persuadir que vayamos a perseguir otras cosas que la voluntad de Dios. Como le pasó a Israel al no exterminar el mal de sus vidas, que fueron, por ejemplo, las princesas de otros países gentiles. En fin, van a ver que la vida de los israelitas empieza a desmoronar, empieza a recibir castigos. Por eso Dios los lleva al cautiverio, a ser esclavizados por los babilonios. ¿Por qué? ¿Por qué le pasa todo eso? Es porque ellos no le están dando prioridad a la voluntad de Dios. Entonces Dios le está advirtiendo al pueblo de Israel, ojo, cuando entres, dale prioridad a Dios. En tu vida, primero Dios, primero las cosas de Dios, primero la palabra de Dios, primero la voluntad de Dios y no tus cosas. Entonces, si buscas primeramente a Dios y su buena voluntad y su justicia, su reino, entonces todo lo demás vendrá como añadidura de la mano poderosa de Dios, porque nuestro Dios es un Dios sobrenatural. No determinamos porque nuestros ojos ven, sino por la palabra de Dios. Aunque las cosas en nuestra vida no parezca que va a dar resultado, si Dios dice así, primero Dios. Entonces vamos a ver cómo Dios va a resolver problemas en nuestra vida, cómo va solucionando Él cuando seguimos fiel a Dios, a la palabra de Dios. Y esa manera de seguir a la palabra de Dios, seguir siendo fiel a la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios, es la manera correcta de amar a Dios. ¿Cómo amamos a nuestro Dios que es invisible? Amar a Dios es obedecer la palabra de Dios, respetar esas palabras, darle prioridad a esas palabras. Eso es la manera de amar a Dios. Y dijo que hagamos con todo corazón, ¿cierto? Con todas las fuerzas, con toda mente. Eso ya aprendimos la vez pasada qué significa. La pregunta número 1 siguiente dice, ¿por qué se debe actuar a tal grado? Dice el versículo 11. Entonces, todo en Israel oirán esto y temblarán de miedo. Cuando vieron que realmente aquellos que están tratando de persuadir a que vaya a adorar a otros ídolos cuando son muertos apedreados,
toda la gente van a estar temblando de miedo para no morir. Entonces nadie intentará otra vez cometer semejante maldad de tratar de persuadir al pueblo de Dios a adorar ídolos. Además, esta orden de Dios era para proteger a Israel en realidad. Dios no quiere hacer todo esto para molestar al pueblo de Israel, sino la voluntad de Dios está en proteger a Israel contra toda la ira y la maldición que puede recaer sobre aquel pueblo desobediente. Y para que nadie se atreva a tramar entonces persuasiones en contra de Dios para así corromper al pueblo de Dios. De esta manera, Dios le está protegiendo al pueblo de Dios, haciéndole que ellos extirpen, quiten, borren de sus vidas todas aquellas persuasiones. Si nosotros leemos en Mateo 10:37, las palabras de Jesús se está ratificando diciendo: el que quiere a su padre o a su madre más que a mí, dice, más que a Jesús, no es digno de mí. Por más que su padre, su madre les aconseje a que no crean en Jesucristo, entonces aquel que le escucha la palabra de su padre y madre, entonces no es digno de mí. Y tampoco el que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Fíjense, ¿a quién tengo que amar más? ¿A Jesús o a mis hijos? ¿A quién tengo que amar más? ¿A Jesús o a mis padres? Está diciendo: el que ame más a sus padres que Jesús no es digno de mí. El que quiere más, el que ama más a su hijo o a su hija que a Jesús no es digno de mí, dice Jesús. Y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Aquí la cruz es una molestia, es un sacrificio, un castigo, o a lo mejor es una persecución, por ejemplo, porque todos los apóstoles de Jesucristo fueron martiriados. Ellos también cargaron su cruz, siguiendo los pasos de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos amaron más a Jesucristo y no amaron su propia vida, su placer. Si uno estaba ante la decisión de amar más a mi vida o a Jesucristo, ellos amaron más a Jesucristo. Por lo tanto, aquí nos está diciendo claramente Jesús cuál debe ser la prioridad número uno en nuestra vida. ¿Qué debo amar más, a Jesús o a mis padres? A Jesucristo. ¿Qué debo amar más, a Jesús o a mis hijos? A Jesús. ¿Qué debo amar más, a Jesús o a mi vida? Jesús dice: más a Jesús que tu vida misma. Por lo tanto, la vida de un verdadero creyente hoy día, todos decimos que tenemos fe, pero la verdadera fe es aquel que pueda ejercer actos de obediencia a la palabra de Dios en el momento crucial, en el momento oportuno, en el momento necesario. De nada sirve cuando uno está en los momentos más felices en su vida, diciendo: yo ahora qué contento, qué alegre que estoy, yo amo a Dios. Eso realmente no es demostración de fe. La demostración de fe ocurre cuando realmente hay amenaza de muerte. Si realmente, como aquella época de los romanos, cuando estaban persiguiendo a los cristianos, diciendo: si tú crees en Jesús, te vamos a matar. Aquel hombre de fe es aquel que diga: no importa, aunque yo pierda mi vida, amo más a Jesucristo. Aquella persona que es capaz de decir y confesar esa fe y amor en Jesucristo, ese es el verdadero cristiano. Hoy día hay muchos cristianos fáciles. Tenemos que entender que nuestra fe debe ser orientado hacia cargar esta cruz de Jesucristo. Por lo tanto, si no tomamos esta cruz de Jesucristo, en el cual estamos decididos a dejar todo lo que era considerado para mí algo allegado, seres queridos, lo más valioso para mí, si no podemos dejar todo lo más valioso para mí por Jesucristo, no podemos decir que somos hombres de fe. Para ser un verdadero cristiano y hombre de fe son aquellos capaces de dejar mis cosas de valor, abandonar mis cosas de valor para amar a Jesucristo más que nada. Ahí está entonces la palabra de Mateo 10:37 para recordar y para que lo podamos dejarlo bien marcado. Y la pregunta número 2 dice: ¿qué se debe hacer con una ciudad donde surgen hombres perversos que persuadan a sus habitantes a rendir culto a otros dioses? Bueno, dice:
Si de alguna de las ciudades que el Señor tu Dios te da para que las habites, llega el rumor de que han surgido hombres perversos que descarrían a la gente y le dicen, vayamos a rendir culto a otros dioses, dioses que ustedes no han conocido. Entonces deberás inquirir e investigar todo con sumo cuidado, a ver si realmente es verdad que hay un grupo de gente que está persuadiendo al pueblo para que vaya a adorar a otros dioses. Si se comprueba que tal hecho abominable ha ocurrido en medio de ti, entonces no dudes en matar a filo de espada a todos los habitantes de esa ciudad. Destrúyelos junto con todo lo que haya en ella, incluyendo el ganado. Y se lleva todo el botín a la plaza pública y préndele fuego a la ciudad y a todo el botín a su vez. Será una ofrenda totalmente quemada para el Señor tu Dios. La ciudad se quedará para siempre en ruinas y no volverá a ser reedificada. No te apropies de nada que haya sido consagrado a la destrucción. De ese modo el Señor alejará de ti el furor de su ira, te tratará con misericordia y compasión y hará que te multipliques tal como se lo juró a tus antepasados. Así será siempre y cuando obedezcas todos estos mandamientos que te ordeno hoy y hagas lo recto ante el Señor tu Dios. Aquí podemos ver en este caso ahora hay un grupo de gente que se levantan para persuadir a toda una ciudad. Y dice, si en esa ciudad hay realmente rumores de que está levantándose para dejar a Dios, para ir a adorar otros dioses, entonces hay que hacer una investigación minuciosa para poder entonces determinar y aniquilarlos directamente. Dice que hay que quemar, aniquilar a todos y todos sus botines, toda su pertenencia, inclusive hay que quemarlo para que no exista, borrarlo directamente del mapa. Si hasta ahora se trataba de individuos que persuadía a alejar a uno de Dios, en este caso es un grupo de gente. Hasta toda una ciudad adora a otros dioses y persuade a alejar a uno de Dios. Entonces Dios ordena exterminar por completo todo el mal a tal grado de eliminar hasta sus ganados y todo el botín, todo lo que le pertenecían a ellos, para que no pueda ser reedificada. Directamente borrarlo del mapa. Dios no quiere que haya alguna semilla todavía que pueda seguir creciendo y persuada y pueda contaminar al pueblo de Dios. Dios está diciendo que debemos ser un pueblo de Dios pulcro, puro, y que solamente amemos únicamente a Dios. Y así siempre y cuando uno obedezca todos los mandamientos, entonces Dios les tendrá compasión y bendecirá para que entonces su vida progrese y prolifere. Entonces Dios está tratando en este momento el problema de la idolatría, el de no ir a perseguir a otros dioses y todas aquellas personas, sean individuales o grupos, que pueda llegar a afectar a uno para que uno vaya persuadido a adorar otros dioses, otros principios en la vida. Muchas veces hoy día somos fieles a la palabra de Dios y enseguida puede venir unos pensamientos que siembra el enemigo, pensamientos de rebeldía, pensamientos de duda a la palabra de Dios, pensamientos, llámese, de herejía a los principios de Dios, y todo ese tipo de persuasiones que puede venir del enemigo, tenemos que cortar lo sano, directamente eliminarlo de nuestro pensamiento, seguir fiel a la palabra de Dios y no ir a buscar otras bendiciones. Dice, ¿qué costumbres gentiles el pueblo de Israel no se debe practicar? Pasamos al capítulo 14, donde dice, eres hijo del Señor tu Dios. Dice, no te hagas cortes en la piel ni te rape la cabeza en honor de un muerto. Dios está ordenando a no seguir las costumbres paganas, porque en ese momento las costumbres paganas existían en que hacían cortes en la piel, hacían heridas en su piel o se rapaban la cabeza en honor al muerto. Fíjense que estos eran para poder honrar al muerto, para poder que el muerto se alegrara o se consolara con estos hechos de sacrificios. Entonces uno se cortaba su piel, hacía marcas en sus pieles y hasta rapaban su cabeza. Y otra de las cosas que aquí está claramente ordenando Dios es que no debemos honrar al muerto.
no debemos adorar ni honrar a los muertos. Por lo tanto, todas esas creencias de adorar el Día de los Muertos, eso no es bíblico. Tenemos que empezar a tener en cuenta de que no debemos que estar adorando a los muertos. Eso es algo que es abominable a los ojos de Dios. Un verdadero cristiano no adora a los muertos, solamente adora a Dios. Toda la honra y la gloria es a nuestro Jesús, quien ha muerto por nuestros pecados, pero vive. Nosotros no adoramos a los muertos, sino adoramos al que vive. Por lo tanto, tenemos que adorar al Dios viviente, a Jesucristo, al Padre, Hijo, Espíritu Santo, para que podamos alegrar y glorificar a Dios. Bueno, todo este tema de no hacer heridas en el cuerpo por causa de los muertos, ni tatuajes, todo también lo dice en Levítico 19:28. Hoy día está muy de moda los tatuajes en la piel y yo realmente soy una de las personas que está en contra de los tatuajes. Tenemos un problema con los jóvenes que siguen muy fácilmente lo que es la moda y ellos no le dan tanta importancia a lo que son tatuajes y marcas en las pieles y porque eso creen que simplemente es moda. Para ellos no es nada importante. Pero lo que sí tenemos que entender, ¿dónde proviene la raíz del tatuaje? El tatuaje, la Biblia en la antigüedad, servía para adorar a los muertos. Fíjense, en principio, todas las marcas que hacían en la piel con los tatuajes no eran señales buenas. Empezaban a tatuarse calaveras, estaban a tatuarse serpientes, porque todo eso provenía de orígenes oscuros. En la antigüedad, los tatuajes, marcas de cortes en la piel, cicatrices hechas a propósito, todos eso eran adoración hacia los muertos. Son obras de Satanás. Por lo tanto, hoy no podemos decir que esas cosas es algo sagrado. Si hay algo que es de desagrado para Dios, tenemos que dejar de hacerlo. Por eso no vamos a hacer algo que Dios específicamente con su palabra, Dios prohibió para que no hagamos tatuajes en la piel. ¿Y por qué vamos a desobedecerlo? Tenemos que tratar de inculcarle una buena sabiduría a la palabra de Dios a nuestros jóvenes para que no empiecen a hacer tatuajes. Pero lamentablemente la gente hoy día no lo toma así. Inclusive dice, no, yo voy a tatuar no calavera, voy a tatuar versículos bíblicos. Y hay gente que se tatúa versículos bíblicos, dice Juan 3:16 y lo ponen aquí. ¿Y de qué sirve que acá ponga Juan 3:16? Pero si esa palabra no lo toma en su corazón. La palabra hay que tomarla, hay que grabarlos en nuestro espíritu y ponerlo a la práctica. Esa es la manera de grabar la palabra de Dios en nuestra vida, no en la piel. Y bueno, el enemigo está persuadiendo a los pensamientos de los jóvenes, haciéndoles creer que visualmente esos tatuajes son algo hermoso. Para mí no es nada hermoso, le digo la verdad que es horrible que esas tintas empiezan a manchar la piel y dejen esas señales. No es nada agradable, no es nada hermoso. Pero bueno, si el enemigo nos engaña, nuestra forma de ver al mundo, ahí viene la manera de desobedecer a la palabra de Dios. Bueno, aquí está Levítico 19:28, donde Dios prohíbe los tatuajes en la piel. Entonces, si Dios no lo quiere, no vamos a empezar a estropear la hermosa piel que Dios nos ha creado para mancharlo con esa tinta. La belleza lo lleva en el corazón de uno, obedeciendo a la palabra de Dios y no en la piel a través de tatuajes. Así que tenemos que entenderla y así enseñarle a nuestros jóvenes. Un verdadero cristiano no hay que tatuarse. ¿Por qué entonces nosotros no tenemos que hacer ese tipo de marcas y no raparnos? ¿Por qué? Dice aquí claramente el versículo 2, porque uno es pueblo consagrado al Señor tu Dios. Es decir, nosotros somos un pueblo dedicado a Dios. ¿Qué es una consagración? Nosotros aprendimos en Levítico, cuando una persona quiere entregar una ofrenda a Dios, por ejemplo, toma una oveja, un carnero, nacido de hace un año, que está en el mejor estado, lo quiere entonces ofrecer a Dios para la gloria de Dios, entonces uno lo consagraba a esa ovejita para Dios. Y cuando era consagrado para Dios, significa que ahora pasó esa ovejita a ser propiedad de Dios, pasó a ser posesión exclusiva de Dios.
por lo tanto no es de uno. Por lo tanto, si esa ovejita ya no es más de uno, uno no puede hacer lo que quiera con esa ovejita, sino lo que va a tener que hacer lo que el dueño quisiera hacerlo, y el dueño es Dios. De igual manera, de esa manera la posesión exclusiva, la consagración es eso, ese significado. Por tanto, si mi vida pasó a ser consagrado para Dios, mi vida pasó a ser propiedad de Dios. Mi dueño pasó a ser Dios, mi dueño pasó a ser Jesucristo. Jesucristo es mi dueño, mi rey, mi Señor. Por lo tanto, mi vida debe seguir las pautas de la palabra de mi dueño, que es mi Señor Jesucristo. Por lo tanto, toda esta palabra tenemos que obedecer porque pasamos a ser un pueblo consagrado a Dios, un pueblo perteneciente a Dios, un pueblo posesión exclusiva de Dios. ¿Por qué? No fuimos a ser posesión exclusiva de Dios porque somos lindos o porque somos capaces. Simplemente fuimos elegidos por Dios entre todos los pueblos de la tierra porque fue una elección de Dios. Hemos ganado la lotería. Fui elegido por Dios para ser su pueblo. Y pasamos a ser una posesión exclusiva de Dios y debemos vivir de acuerdo entonces a la voluntad de nuestro dueño, que es nuestro Dios, y no a las costumbres paganas del mundo. Dios está recordándole, ustedes son mi posesión, mi propiedad. Por lo tanto, vivan de acuerdo a mis palabras. ¿Por qué? No es para que nosotros vayamos a ser esclavizados de Dios, sino para que de esa manera nosotros vivamos una vida feliz, para lo cual hemos sido diseñados. El hombre será únicamente feliz cuando uno encuentra la palabra de Dios y vive de acuerdo a la palabra de Dios, porque hemos sido diseñados para ser felices obedeciendo la palabra de Dios. Si uno obedece la palabra de Dios, ahí está la máxima felicidad en la vida de uno. Si uno desobedece la palabra de Dios, uno entra en fracasos, en perdiciones, entra en problemas, entra en dificultades, entra a pecar en la persuasión del enemigo. En fin, o sea, nosotros somos seres creados por Dios para obedecer la palabra de Dios, de esa manera para que Dios sea nuestro dueño y yo perteneciente a la posesión de Dios, y esa manera es que el hombre podrá ser realmente y verdaderamente feliz. Por eso Dios quiere que seamos felices de verdad, perteneciéndonos a Dios y no perteneciéndonos a Satanás. Y aquí, pregunta número 3, dice, ¿qué animales se pueden comer y cuáles no? Y dice, no comas ningún animal abominable. Lo que podrás comer son los siguientes: el buey, la oveja, la cabra, el ciervo, la gacela, el venado, la cabra montés, el íbice, el antílope y el carnero montés. Todas esas cosas podrás comer. Le podrás comer cualquier animal rumiante que tenga la pezuña hendida y partida en dos. Pero no podrás comer camello, liebre ni tejón, porque aunque rumian, no tienen la pezuña hendida. Los tendrás por animales impuros, entonces no podrás comer. El cerdo es también impuro porque aunque tiene la pezuña hendida, no rumia. No podrás comer su carne ni tocar su cadáver. Bueno, ¿por qué ocurre todo esto? Nosotros ya aprendimos el motivo en Levítico, todo el capítulo 11, ya hemos aprendido. Y esto es porque todos estos animales que se distinguen de esa manera, se distinguen entre animales puros e impuros. Aquellos animales impuros son animales que están en un mal estado de salud, que pueden ser fácilmente contagiables de los virus y gérmenes que pueden traer enfermedades al ser humano. Hoy día el cerdo, el puerco, hacemos un buen control cuando nosotros lo matamos y lo higienizamos para poder comer, pero al no hacerlo de esa manera, el cerdo también es un animal muy impuro, muy sucio. Lo mismo pasa con todos estos animales que allí están nombrando. Pero los que son animales rumiantes, generalmente los animales rumiantes son animales que comen vegetales. Al comer vegetales son menos susceptibles a que sean contaminados con gérmenes o bacterias. Aquellos animales que coman de cosas impuras pueden contraer bacterias o gérmenes que su ingestión puede llegar a causarle daños y enfermedades al ser humano. ¿Y qué acerca de los animales acuáticos y aves? Dice, todos los animales que viven en el agua podrás comer. Dice, los que tienen aletas y escamas. Los peces que tienen aletas y escamas son peces sanos. Pero no podrás comer los que no tienen aletas ni escamas, sino que los tendrás por animales impuros.
Podrás comer cualquier ave que sea pura, pero no podrás comer águila, quebrantahuesos, azor, gallinazo, ni especie alguna de milanos ni de halcones, ni especie alguna de cuervos, ni avestruz, lechuza o gaviota, ni especie alguna de gavilanes, ni búho, ibis, cisne, pelicano, buitre, cuervo marino, cigüeña, ni especie alguna de garzas, ni abubilla, ni murciélago. Todos estos son animales que son impuros. Y tampoco a los insectos voladores los tendrás por impuros, así que no lo comas. Todo insecto volador no se debe comer. Pero sí podrás comer cualquier animal alado que sea puro. Hasta en las comidas, el pueblo de Dios debe ser cuidadoso y diferente al mundo, no comer cualquier cosa que come la gente. Hay que cuidarse de qué podamos comer y de asimilar y de qué no podamos comer. Dios está poniendo claras pautas de que nosotros debemos comer cosas saludables y aquellas cosas que nos puedan hacer daño no comerlo. ¿Por qué Dios nos está haciendo diferenciar las cosas puras e impuras? Porque el hombre, el ser humano, no puede estar ingiriendo cualquier cosa. Tenemos que cuidarnos de qué estamos comiendo. No debemos ingerir o asimilar todo lo que nos haga daño. Por lo tanto, Dios nos está diciendo para que vayamos cuidando de qué comemos. Las cosas impuras en este mundo podrían ser bebidas alcohólicas, por ejemplo, el tabaco o las drogas, en fin, todo tipo de cosas que nos pueda hacer daño a este cuerpo que es una obra maestra de Dios, debemos no comer, no ingerir ni asimilar. Por lo tanto, la intención de Dios de haber dado es para que nosotros podamos discernir y distinguir qué cosas nos puede hacer daño y no comer esas cosas que nos puedan hacer daño. Bueno, esto es ya algo que ya pasamos cuando estudiamos Levítico. Moisés le está recordando nuevamente. Y la pregunta número 3 dice, ¿qué se debe hacer en cuanto a los animales que se encuentren ya muertos? Dice, no comas nada que encuentres ya muerto. Podrás dárselo al extranjero que viva en cualquiera de tus ciudades. Él sí podrá comérselo o vendérselo a un forastero. Pero tú eres un pueblo consagrado al Señor tu Dios. No cocines el cabrito en la leche de su madre. Si uno encuentra algún animal ya muerto, aunque sea un animal puro que se pueda comer, Dios dice, si ya se encuentra muerto, no comerás. ¿Por qué? Porque si ya se encuentra muerto, ese animal puede contener la sangre ya coagulada y es difícil de eliminar esa sangre. Y Dios ordena no comer la sangre, ¿se acuerda? Por lo tanto, es imposible un pueblo de Dios que quiere vivir de acuerdo a la palabra, a las órdenes de Dios, y si encuentra un animal ya muerto, pero con su sangre ya coagulada, que no se puede eliminar de su carne, y si come está comiendo la sangre, lo cual va en contra de la palabra de Dios. Por eso Dios dice, pueblo de Dios, no comas un animal ya muerto. Podrá dárselo a alguien que no crea, a que no es un pueblo de Dios, pero no ustedes. Y otra de las cosas aquí habla de que no hervir el cabrito con la leche de su madre. Porque este acto de hervir al cabrito con la leche de su madre, además de ser un acto cruel, era una costumbre pagana. Por lo tanto, Dios está diferenciando. Ustedes no sigan esa costumbre pagana porque es algo abominable. No es grato a los ojos de Dios. Entonces, todo lo que no es grato a los ojos de Dios, no sigan la costumbre ni imites a las culturas del pueblo gentil pagano. Esas son las órdenes que Dios le está dando. Y además, dice en la pregunta 4, ¿cómo se debe entregar los diezmos de la producción del campo de uno? Cada año, sin falta, apartarás la 10ª parte de todo lo que produzca tus campos. Cuando ustedes entonces hagan la cosecha, aparten el 10%, el diezmo, es orden de Dios. La presencia del Señor tu Dios, comerás la 10ª parte de tu trigo, tu vino y tu aceite y de los primogénitos de tus manadas y rebaños, todos tus frutos, lo comerás delante de la presencia de Dios. Lo harás en el lugar donde Él decida habitar. Ahora ellos están todavía al lado este del Jordán. No saben dónde va a ser ese lugar. Pero nosotros ya sabemos que cuando ellos cruzan al río Jordán y entran a Canaán, Dios va a designar a Jerusalén para que ese lugar
va a ser un lugar donde Dios va a habitar en el templo. Entonces Dios está ordenando que cuando tú entregues ese diezmo, vas a entregar a Dios en el templo. Así aprenderás a temer siempre al Señor tu Dios. Dios hace que nosotros sepamos agradecer. Antes de comer en el templo, si llevaban esos diezmos, tenía que ellos rendir culto y agradecer a Dios por la bendición que han recibido de la mano de Dios. Por lo tanto, Dios está diciendo que entregue esos diezmos a comer en la presencia de Dios para agradecerle y para compartir esa bendición, dar a conocer a todo el mundo que Él fue bendecido porque Dios lo bendijo de tal manera. Entonces, esa es la manera de temer y honrar al Señor tu Dios. El objetivo es saber entonces temer a Dios, quien les ha bendecido de tal manera. Dios le está diciendo el hecho de que uno está entregando diezmo a Dios, está confesando que toda esta bendición vino de la mano de Dios. Esa confesión es el significado de ese diezmo. La pregunta 4 siguiente dice, ¿cómo se puede entregar los diezmos en caso de que el campo quede lejos del templo? Pero si el Señor tu Dios te ha bendecido y el lugar donde ha decidido habitar está demasiado distante, es decir, el templo de Dios si está muy lejos de donde tú vives, de modo que no puedes transportar tu diezmo hasta allá, porque no puedes llevar toda esa cantidad de animales y de cosas para llevar a ese lugar tan lejano, entonces lo que podrás hacer, lo venderás y te presentarás con el dinero en el lugar que el Señor tu Dios haya elegido. Con ese dinero podrás comprar lo que prefieras o más te guste, ganado u oveja, vino u otra bebida fermentada. Allí en presencia del Señor tu Dios y tu familia comerán y se regocijarán, dando gracias a Dios. De esta manera Dios les ha permitido trasladarse con el dinero más fácil que llevar todos esos animales para evitar la ardua tarea de tener que trasladarse con sus ganados y sin que se dañen, porque si los animales se dañan, ¿se acuerdan? No podía entregárselo como ofrenda a Dios. Por lo tanto, no hay excusas para no diezmar. Dios le ha dado todas las alternativas para que uno pueda diezmar y Dios ordena diezmar, porque el diezmo es una confesión de que toda la bendición que uno ha recibido vino de la mano de Dios y en agradecimiento está entregando ese diezmo que pertenece a Dios. ¿Y cómo se debe servir y respetar a los levitas? Dios ordena, dice, pero toma en cuenta a los levitas que vivan en sus ciudades. ¿Se acuerdan que siempre va a vivir levitas en sus ciudades? Dice, recuerda que a diferencia de ti, ellos no tienen patrimonio alguno, no tienen tierra para cultivar, no tienen de qué comer, no tienen ganados para criar. Por ese motivo, Dios ordena sustentar a los siervos de Dios que se dedican exclusivamente al servicio de Dios, como a los levitas. Hacer esto, recordando los mandamientos de Dios, es justamente respetar y temer a Dios. Es justamente amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y Dios está exhortando al pueblo de Israel para que cumplan estos mandamientos de servir y de entregar, de sustentar a los levitas, porque eso es orden de Dios. Y finalmente, ¿cómo se debe usar los diezmos de los productos de cada 3 años? Cada 3 años se reunirán los diezmos de todos los productos de ese año y los almacenarás en tus ciudades. Así los levitas que no tienen patrimonio alguno y los extranjeros, los huérfanos y las viudas que viven en tus ciudades podrán comer y quedar satisfechos. Entonces el Señor tu Dios bendecirá todo el trabajo de tus manos. Hasta los diezmos, fíjense, de los años, el tercer año y los diezmos del sexto año, porque son cada 3 años, y al séptimo año no, pero el 3 años, sexto año, esos diezmos que se apartan era el mismo diezmo a Dios, pero en este caso Dios le ordena destinar para ayudar a los necesitados, entregar a los levitas, repartir entre los extranjeros y los huérfanos, gente necesitados y las viudas. Y el año séptimo era el año sabático que no hay cosecha, pues debían descansar esa tierra. ¿Se acuerdan en Levítico 25:4 que Dios ordenó? Pero en aquellos años que da fruto su campo, había que entregar eso a Dios, consagrarlo a Dios, pero en esos cada 3 años, esa consagración debe ser destinado a la gente carenciada y necesitada. Y son órdenes de Dios.
Dios quiere que nadie en el pueblo de Dios se muera de hambre. Todos tienen que vivir. Y si alguno está en dificultades, los que tienen que ayudarlos. Ese es el amor fraterno, es el amor al prójimo que Dios está ordenando. Por lo tanto, el pueblo de Dios es aquel pueblo que vive de acuerdo a esta palabra de Dios y entiende que lo que uno tiene en sus manos o en sus bolsillos no es de uno, sino vino de la mano de Dios. Por lo tanto, si su vida vino de Dios, su vida debe ser consagrado para hacer la voluntad de Dios. Así como todo lo que uno tiene, inclusive su dinero, su material, su pertenencia, si todo ha sido de la mano de Dios, debemos utilizarlos para glorificar a Dios y obedecer la palabra de Dios para ayudar a los prójimos también. Amén, hermanos. Entonces, esta palabra de Dios que hoy nosotros aprendimos nos da a conocer cuál es la voluntad de Dios hacia su pueblo que somos nosotros. Y empezar entonces a entender que debemos vivir de acuerdo a la palabra de Dios, obedeciendo, pero hoy día también todo esto tiene validez en el mundo espiritual. Tenemos que empezar a ayudar a los corazones carenciados, a los que no tienen Jesucristo. Tenemos que empezar a repartirle a Jesucristo, predicar a Jesucristo, hacer que sus vidas reciban a Jesucristo, que no sigan más en la perdición y que no sean más víctimas del enemigo Satanás y sus demonios. Tenemos que orar por ellos, expulsar demonios en el nombre de Jesús, poner las manos como Jesús dice, para que en el nombre de Jesús sus enfermedades sean sanadas, toda obra del enemigo sean expulsada de sus vidas y todas aquellas obras del enemigo de persuasión que nos haga alejar nuestra vida de las palabras de Dios debe ser extirpada, debe ser totalmente eliminadas. Amén, hermanos. Bueno, vamos a entonces orar a Dios, damos gracias. Aquí vamos a terminar esta parte 1 y vamos a decir al Señor, cierren sus ojos y dígale al Señor que Señor Jesús, tú eres mi dueño, tú eres mi Señor y Salvador, tú eres mi Rey, tú eres a quien únicamente te amo. Por lo tanto, Señor, tú eres prioridad número 1 en mi vida. Toda bendición que he recibido han venido de tus manos, Señor. Inclusive mi vida eterna ha sido recibida de tus manos, Señor. Te doy gracias y que no permitas que ninguna obra del enemigo, que ninguna voz del enemigo me pueda susurrar, que el enemigo no utilice ninguno de mis seres queridos para persuadirme a alejarme de tu palabra, Señor. Tu palabra será número 1 en mi vida, porque tu voluntad será el motivo primordial en mi vida. Estoy, Señor, aquí, pertenezco a ti para servirte y glorificarte. Recibe toda mi honra, Señor, toda gloria, para que tú, siendo Rey, que reine en mi vida. Gracias, Señor, otra vez. Recibe todo mi diezmo, todo mi corazón, toda mi vida entera al servicio de tu palabra y también para predicar este nombre maravilloso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a los necesitados, Señor. En el nombre de Jesús, bendigo a tu pueblo en esta noche. Bendigo a todos aquellos corazones que están escuchando esta palabra y están decididos, determinados a seguir tu palabra, Señor. Bendícelo, dale sabiduría, unción del Espíritu Santo y poderes de tu reino para que puedan seguir siendo tu pueblo, que pueda seguir expandiendo este reino maravilloso que está entre nosotros. En el nombre maravilloso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. 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 Gloria a Dios.